Bueno, ante todo, bienvenidos. Espero que estén muy bien. De antemano, muchas gracias por estos minutos que van a estar compartiendo acá con nosotros. Hoy le traemos una información de gran valor. Vamos a conversar sobre cómo es el proceso de financiamiento y cómo obtener un crédito hipotecario siendo extranjero. Permítanme presentarme. Mi nombre es Freddy Padrón. Soy asesor inmobiliario especializado en el área internacional y opero bajo la empresa de eXp Realty, una empresa a nivel global que actualmente es la empresa de bienes y raíces más grande en los Estados Unidos y con presencia en más de 15 países. Tengo como objetivo atender las necesidades de los inversionistas internacionales. Pertenezco a la Asociación Nacional de Realtor y soy miembro activo de la Asociación de Realtor de Miami. Mi misión es llevar a mis clientes de la mano durante todo el proceso de compra y trabajar con ustedes en equipo y así poder identificar sus necesidades y de esta manera poder ubicar ese producto para maximizar la inversión. En nuestro equipo contamos con expertos en todas las ramas relacionadas a todo lo que se refiere a la inversión extranjera, expertos en el campo impositivo, abogados en bienes y raíces, expertos en la parte sucesoral, así como en el campo migratorio, asesoría en el manejo de las propiedades, tanto en rentas largas como en rentas vacacionales o rentas cortas, bajo las plataformas de Airbnb, VRBO y otras. Y dejamos de último, pero no menos importante, a nuestro equipo de expertos en el campo de financiamiento, que es el tema que vamos a entrar hoy a detalle, con un fin meramente educativo. Y luego de esta breve introducción, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, el señor Fernando Galíndez de Q Capital, uno de nuestros aliados comerciales en la parte de hipotecas, con más de 30 años de trayectoria en la banca. Fernando, bienvenido. Cuéntanos un poco de tu experiencia y de la compañía a la cual representas y, bueno, cuál es tu Gracias, ubicación aquí en Freddy. San Un Marcos. placer estar aquí con ustedes. Como dijiste, me llamo Fernando Galíndez, soy venezolano-americano. Me gradué hace más de 30 años en Michigan, en Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Trabajé en la banca corporativa multinacional, en bancos transnacionales, por más de 17 años, entre ellos con el Grupo Santander, eh, específicamente en el área multinacional, atendiendo las corporaciones transnacionales establecidas en Venezuela y Latinoamérica. Tengo 18 años aquí en los Estados Unidos, dedicado exclusivamente al área hipotecaria y con especialización hacia clientes internacionales. Trabajo con Q Capital Group. Q Capital es un banco hipotecario especializado en préstamos para clientes internacionales, con más de 20 años en el mercado. Eh, en Q Capital somos multiculturales, hablamos más de 4 idiomas y entendemos perfectamente la cultura latinoamericana, el sistema económico latinoamericano, y eso ha sido la clave de nuestro éxito. Conocemos a nuestro cliente. Gracias, Fernando. Bueno, pueden poner sus preguntas allí en la parte de cuestionario y con gusto vamos a ir respondiéndolas a medida que va avanzando el webinar. Y posiblemente muchas de esas dudas, inquietudes las vamos a ir respondiendo en el proceso de la charla y lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Entonces vamos a comenzar explicándole a nuestros invitados cuáles son los motores que mueven la economía de Miami y Texas y por qué es tan fuerte el mercado y por qué vale la pena invertir aquí ahorita en Miami. Tenemos primero, y es la migración latinoamericana, que si bien es importante, y en el caso de Miami, el 35% de los compradores son latinoamericanos, pero también tenemos una migración importante de otros estados, de aquí a los Estados Unidos, como California y Nueva York. Se están mudando 930 personas al día, y ese número se estima que va a subir ante finales de año a 1.100. 1.100 personas se están mudando para el estado de la Florida diariamente. Es decir, que si llevamos eso a un año, son más de 350.000 personas. En 10 años es una ciudad del tamaño de Miami. Es el crecimiento poblacional que estamos teniendo. Eso es, por eso es el déficit inmobiliario que existe. Son 120 compañías que se han mudado para acá en los últimos 2 años, entre ellas transnacionales como Citadel, como Israel Airlines, como Blockchain, como Goldman Sachs, como Windstar Cruises, que han establecido sus casas matrices acá. Entonces, si bien a nivel país tenemos un índice de desempleo bajísimo de 3.5, aquí en Miami es de 1.4. Y eso lo dice Bloomberg. ¿Ok? Entonces, definitivamente, además de otras razones, como la parte fiscal, en Nueva York, por ejemplo, una persona de cada dólar que se gana 54 centavos se los lleva el fisco. Aquí en Miami no llega a 30 centavos. Es decir, que si lo ves a nivel país, Miami o el estado de la Florida es uno de los 10 donde no existe doble tributación. Entonces, sumadas todas esas cosas y el tema de la seguridad, que es uno de los estados, y Miami, una ciudad súper segura,
estas empresas han decidido migrar. Eh, Te comentaba hace un rato, cuando estamos hablando, que una vivienda promedio en Nueva York son $1 millón. Aquí en Miami son $540,000. Es decir, que es un 2 a 1. Sí, ¿Ok? bueno, sí. Bueno, y esa es una de las razones del crecimiento, y lo que estábamos justamente también comenzando al principio, es que la población que está ahí, el crecimiento de población que está emigrando hacia el área de Miami, no sabemos si se va a poder cubrir las expectativas con los inventarios que hay ahorita y con los inventarios de las nuevas construcciones incluso que están allí. Pero bueno, vamos a entrar en tema. Una de las preguntas más comunes que nos hacen los inversionistas es, ¿puedo tener un préstamo hipotecario siendo extranjero? ¿Cómo si yo no tengo ingresos en los Estados Unidos puedo optar por una hipoteca? ¿Sabes? Nos cuentas, por favor, qué tan factible es conseguir que un banco americano le preste dinero a un inversionista extranjero, Fernando. Te presta y con excelentes condiciones y con excelentes tasas. Con 30% de cuota inicial te puedes comprar una casa y con 35% de cuota inicial te puedes comprar un apartamento. Son préstamos a partir de $150,000 con amortización, los puedes pagar en 15 o 30 años y con una documentación, Freddy, sumamente sencilla. Estamos hablando que con una carta de un contador, con una referencia bancaria, con los estados de cuenta bancarios donde muestras el dinero para hacer la compra, copia de tu visa y tu pasaporte y un recibo de algún servicio de tu casa en tu país de origen, con eso podemos analizarte y aprobarte para un préstamo. Hacer una precalificación. Sí, o sea, esos son los requisitos en resumen para darte un préstamo. Nuevamente, una carta de ingresos de la empresa donde trabajes o de un contador público que nos certifique cuánto gana la persona, que nos muestre que tenga para la cuota inicial, para los gastos de cierre y para las reservas, y que ese dinero esté en su cuenta bancaria, que nos muestre una referencia bancaria en su país de origen, que tenga visa y pasaporte y nos muestre algún recibo y compruebe la residencia en el país donde vive. Okay. Y ahora que tocas el tema de que tenga visa y pasaporte, otra de las preguntas muy comunes es, si yo no tengo visa de los Estados Unidos, ¿yo puedo optar por un préstamo? ¿Cuál sería tu respuesta? Mira, Freddy, hay muchas personas que con el tema COVID se les ha vencido la visa y no han podido renovarla o están en proceso de renovación, pero son personas que tienen una vinculación con los Estados Unidos, que tienen cuenta bancaria aquí. A esas personas se les puede hacer un préstamo. ¿Ok? Simplemente eh, se le manda los papeles, los documentos para el cierre a su país de origen, pero tiene que tener cuenta aquí, una cuenta bancaria aquí en los Estados Unidos. Perfecto. Bueno, ¿cómo afecta la edad? Para obtener un préstamo, por lo menos en nuestros países, generalmente cuando la persona ya tiene una edad muy avanzada, te solicitan un seguro o algo extra como tal para dar un soporte. Aquí en Estados Unidos, ¿cómo afecta la edad? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a esos inversionistas que a lo mejor dicen, no, yo estoy en una edad avanzada para poder obtener un préstamo? Okay, mira, toda persona que tenga más de 18 años tiene derecho a un préstamo. Yo el año pasado le di un préstamo a un muchacho de 19 años que quisiéramos tú y yo ganar lo que ese niño gana. ¿Ok? Y le he dado préstamos a personas con 75 años que están más activos que uno de 30, que son empresarios, que generan dinero, ¿y por qué no? Claro, y mientras pueda demostrar sus ingresos, a partir de Claro, 18 años no hay ninguna edad límite, ¿no? por ley no se puede discriminar por edad. Perfecto. Vale. Bueno, una de las cosas que yo les comento, porque los inversionistas me dicen, pero ¿cómo me van a dar, dicen ustedes, de que me dan un mejor crédito a mí o me dan un mejor interés a mí que a un americano? Y yo les explico de que ya por récord los bancos saben de que nosotros los hispanos no tenemos esa cultura de aprovechar o de financiarnos o de aprovecharnos de crédito por un periodo tan largo de tiempo. Y hay un estándar de que más o menos el inversionista extranjero paga antes de los 10 años de su préstamo. ¿Qué nos puede decir tú en referente a esto? Sí, Freddy, el inversionista extranjero es una persona educada, es una persona, vamos a decir que en cualquier parte del mundo es élite, es una persona solvente, y cuando un americano, y tú lo sabes muy bien, puede conseguir un préstamo con 3% de cuota inicial, pero obviamente es un riesgo mayor. ¿Ok? El banco está financiando el 97%. Claro. Aquí estamos hablando que el extranjero está poniendo un 25 o 30% y hay muchos que dicen, no, quiero poner la mitad. Entonces, esa persona, como está diciendo tú, a los 5 años, 7 años, máximo 10, pagó la deuda. Entonces, para un banco es una persona con un riesgo muy medido. Entonces, nos sentimos sumamente cómodos prestándole a un extranjero. Claro. Y hay un préstamo, un monto mínimo para optar, para que un inversionista extranjero con Q Capital obtenga un préstamo. O sea, ¿cuál sería el préstamo mínimo, el monto mínimo para optar por ese préstamo hipotecario?
Mira, $150,000. Tú que conoces muy bien Miami y la Florida, y si hacemos los números al revés, estamos hablando de una propiedad de $230,000, que no es fácil de conseguir. Claro, Cuando hablamos que la casa promedio vale $540,000. correcto. Entonces, es un número bastante accesible. O sea, un préstamo de $150,000 aquí no es nada. Claro. Y el porcentaje que ustedes financian dice que es entre un 25 y un 30%, es lo que ustedes, no, es el down Correcto. payment que tiene que dar Un el mínimo un inversor. 25% para una casa. Claro. ¿Y apartamentos? Mínimo un 30%. Ok. ¿Ok? Háblanos un poquito de lo que son las reservas y lo que son los gastos de cierre. O sea, ¿cuál sería el mínimo en efectivo que tú recomiendas que debe tener un inversionista extranjero para optar por ese préstamo hipotecario? ¿Ok? Aparte de la cuota inicial, Freddy, esa persona tiene que tener el dinero para los gastos de cierre, que son los gastos de protocolización, como se llaman en muchos países. Eh, esa cifra yo le estimo siempre un 5% del valor de compra. ¿Y qué se paga ahí? Ahí se paga, vamos a decir, los gastos financieros, se paga la compañía de títulos que se encarga de la parte de documentación legal, se paga el fisco, todos los que son los timbres fiscales y gastos de registro, y se paga la parte de lo que son gastos prepagados, como es, por ejemplo, el seguro que tienes que comprar por adelantado, y el banco sabemos que te va a retener unos meses en fideicomiso del impuesto de la propiedad. Todo eso estima que son unos 5% del valor de la propiedad. Aparte de eso, tienes que tener las reservas y como mínimo son 6 meses. Cuando hablamos de reservas, estamos hablando de los gastos totales mensuales de la propiedad multiplicado por 6. En otras palabras, la cuota del préstamo, capital e interés, más el seguro, más los impuestos, más la asociación o la cuota de mantenimiento del condominio donde pertenezca la propiedad en caso que exista. Correcto. Ok. Cuéntanos de qué tasa de interés están ustedes trabajando ahorita y cuál ha sido la tendencia en estos últimos meses. Ok, Frey, sabemos todos que las tasas de interés han subido. La última alza fue esta semana. La Reserva Federal intervino con 3/4 de punto. Vimos que las tasas de interés para nosotros eh, subieron a 6,5, pero que sin embargo, si lo comparamos con la tasa de inflación, que es 8,5, y tú le quitas ese 6,5, que es la tasa nominal, si le restas el 8,5, tienes una tasa real negativa. ¿Qué significa eso? Que bajo esas condiciones, tu deuda cada vez vale menos porque la tasa está por debajo al índice de inflación y tu propiedad, por lógica, por lo menos se va a apreciar por la inflación. Nada. Bueno, hay un factor que hace que la tasa también de interés sea variable de un cliente a otro. O sea, cuéntanos un poquito cuál es ese factor número uno que hace esa tasa de interés que sea diferente de un cliente a otro. Sí, claro, puede variar según el tipo de propiedad, según si el cliente está poniendo, por ejemplo, para una casa, entre un 25% a 30% de cuota inicial. Es decir, en la medida que exista mayor riesgo, la tasa sube un poco. Ok. ¿Y ¿Ok? cuál es la figura que debe tener el inversor para presentar esos fondos para la compra? O sea, ¿dónde deben estar los fondos al momento de hacer la compra? Cuéntanos un poquito, o sea, ¿en qué banco, pues, si está en su país, si deben estar aquí? Cuéntanos un poquito de cómo debe ser. Es una buena pregunta, Freddy. Podemos arrancar el proceso, es decir, la preaprobación, teniendo el cliente su dinero en su país de origen. Ahora, ¿qué pasa? De que, por ejemplo, yo estaba viendo que en Colombia eh, el peso estaba, no hace nada, en 4.500 y ya pasa a los 5.000. Entonces, toda persona, y en toda Latinoamérica estamos viendo ese fenómeno. Entonces, le digo a las personas, mira, una vez que tomas la decisión de comprar y de invertir aquí en los Estados Unidos, lo más sano es que apenas puedas, pase ese dinero a dólar. ¿Por qué? Si no, se te puede ir devaluando en forma cotidiana. ¿Ok? Otra para aclarar un poco más también la duda en la pregunta, hay personas que me dicen, mira, yo voy a hacer la compra de la propiedad, pero mi papá me va a ayudar con una parte del dinero. O sea, se pueden recibir regalos de un familiar, de un socio, de alguna compañía. O sea, cómo debemos nosotros tener esos fondos de manera clara? Explícanos un poco para que cuando llegue el momento de la transacción, pues no haya ninguna sorpresa y se pueda caer de repente una aprobación. Ok, Fred, mira, una persona que es un inversionista extranjero, se supone que no es el hijo tuyo que está comprando su vivienda principal y su papá le está dando un regalo. ¿Ok? Sin embargo,
tenemos un programa que con 50% de apalancamiento, es decir, que si la persona pone 50%, el dinero puede venir de otra fuente y no preguntamos. En otras palabras, puede venir de un papá, de un amigo, de un tío o lo que sea. De lo contrario, el dinero tiene que venir del cliente. Ok. Pero debe estar todo en una misma cuenta. O sea, al momento de la transacción debe estar todo en una misma cuenta ya. O sea, pueden haber recibido el dinero, pero todo debe estar en una misma cuenta. No que al momento venga dinero de diferentes cuentas para completar, No, que ya esté no, todo no, en una no. misma cuenta, ¿no? Vamos a suponer, estás comprando una propiedad cuya cuota inicial son $250,000 y entonces hay $125,000 que, bueno, mira, y ese dinero no, que me lo pasó mi papá o mi compadre. ¿Ok? Entonces, si estás poniendo la mitad de cuota inicial, se puede hacer. Pero lo contrario, el banco te va a pedir los últimos 3 estados de cuenta bancarios para corroborar que ese dinero realmente es tuyo. Perfecto. Vamos a ir a la sección de las preguntas y está la pregunta que estaba aquí al principio sobre el pago de la compra, que si se puede acordar del país de origen. Dice, me refiero al pago del precio del inmueble. Si el pago lo debo hacer en Estados Unidos o se puede perfeccionar el pago desde mi país latinoamericano. No, el dinero para la compra debe venir de una cuenta aquí en los Estados Unidos. Como mencioné, podemos arrancar el proceso teniendo el cliente el dinero en su país de origen, pero una vez que iniciemos el proceso, debe pasar ese dinero a su cuenta bancaria en los Estados Unidos y de ahí sale el dinero para el pago de la propiedad. Okay. Indistintamente de que en el país de origen lo tengan en una cuenta en dólares, indistintamente tiene que estar aquí en los Estados Unidos. Tiene que estar aquí en los Estados Unidos. Perfecto. Bueno, gracias. Si yo tengo $500,000 y deseo hacer una inversión aquí en el mundo inmobiliario, ¿cuál sería el mejor beneficio? ¿Invertir en 2 propiedades apalancándome con la banca o comprar una sola propiedad en efectivo? O sea, ¿cuál sería tu consejo y tu opinión al respecto? Ok, tú me estás diciendo que tienes $500,000. Correcto, Ok, si tú te compras una propiedad, tu revalorización, tu plusvalía va a ser sobre $500,000. correcto. Ok, si yo me compro con ese dinero 2 propiedades de $500,000 y me apalanco 50 y 50, mi revalorización es sobre el doble, ¿verdad? Claro. Ok, mi plusvalía es ¿sobre cuánto? No, si lo veamos al 100% en el caso anterior, sería aquí en el 200%. O sea, te estás duplicando Exacto. el ingreso. Yo tengo $500,000 y me compro, pico eso mitad y mitad. Me compro 2 propiedades, pongo la mitad en cada una, para ponerlo fácil, y me compro 2 propiedades de $500,000. Mi revalorización es sobre $1,000,000, mi plusvalía. Claro, ¿Ok? Cuando, si tengo una sola propiedad, es sobre $500,000. Y más cuando sabemos que el histórico, vamos a apartar este último año, que el histórico de los últimos 10 años ha sido un crecimiento de 8,3% anual. Entonces, no es lo mismo el 8,3 anual sobre $1,000,000 que sobre $500,000. Punto uno. Punto dos, estoy diversificando. Si yo tengo una sola propiedad, en algún momento el inquilino se me va a ir, por lógica. En cambio, si yo tengo dos y genero renta de 2 propiedades, muy difícilmente las dos se me ocupen al mismo tiempo. O sea que así una se me desocupe puntualmente, siempre voy a tener la otra generando mi ingreso. perfecto. Tres, tengo un socio en todo esto que es un banco, que está yendo conmigo a la transacción, que le va a hacer un valor a la propiedad, se va a asegurar de que se esté pagando el precio correcto y etcétera. Sí, bueno, que muchas veces lo que el cliente me dice es que no, yo prefiero no endeudarme, yo no me quiero endeudar, y esa es la matemática que le explicamos, o sea, le tratamos de decir, pero aprovecha con ese monto, tú puedes apalancarte y comprar 2 propiedades, incluso diversificas, o sea, compras una en Miami, en el sector financiero, y compras una en Orlando, en un área 100% turística, y tienes 2 propiedades en 2 lugares distintos, y justamente te apalancas con el banco, aprovechando una tasa, que aunque posiblemente la gente diga, sí, pero es que la tasa está alta, pero ¿comparado con quién? ¿Comparado con cuándo? Porque la Con la tasa, inflación o con la revalorización de los inmuebles, está barata. claro, Ahora, fíjate una cosa, y tú lo estás diciendo, Freddy, te compraste una aquí y otra en otro lado. Te estás diversificando. Y hay que entender, cuando hablamos de inversiones, tú tienes que tratar esto como un instrumento financiero, no con la vieja escuela de nuestros padres o nuestros abuelos. Esta es mi casa y yo salgo de ella con los pies por delante. Esta no es la casa donde tú vives. Tú lo que estás buscando aquí es preservar capital, mantener tu patrimonio y mejorarlo. Entonces tienes que tratarlo con otra mentalidad. totalmente.
Bueno, otra de las preguntas muy comunes es, ¿cómo puedo demostrar yo la solidez financiera? O sea, yo puedo enseñarle a un banco americano de que yo tengo inversiones en la bolsa, tengo inversiones en criptomonedas, tengo ingresos en rentas de propiedades de inversión que generan de repente aquí en mi país de origen. O sea, ¿cómo se aplica eso de poder demostrarle a la banca esa solidez financiera? Ok, Fred. Cuando un banco, y esto es universal, le presta dinero a alguien, lo primero que ese banco quiere saber es, ok, yo te voy a prestar, y la palabra crédito viene de la palabra creere, que en griego significa confianza. Yo te voy a prestar una cantidad de dinero. ¿Cómo me la vas a pagar? Muéstrame de dónde provienen tus ingresos, a qué te dedicas tú. Y entonces por eso pedimos una carta de ingresos que es detallada, donde me dice que el señor Freddy Padrón tiene una empresa, una fábrica de zapatos en Bogotá, Colombia, que tiene 5 años establecida, que tiene 20 empleados y que los ingresos del señor Freddy Padrón promedio mensual son de $10,000 y en lo que va de año eh, ha hecho $100,000 y el año pasado hizo $120,000 y el año antepasado hizo $110,000. En resumen, eso es lo que la carta me dice. Ya yo sé cuánto gana el señor Freddy Padrón. ¿Ok? Ya tengo esa parte cubierta. ¿Qué otra cosa necesito ver? ¿Qué tan líquido, cuáles son los activos líquidos, el capital de Freddy Padrón? Entonces te pido, dame tu estado de cuenta bancaria. Mucha gente agarra y muestra nada más lo que necesita mostrar. Un banco, entre más le muestre, más cómodo se sienta. ¿Por qué? Porque ve que tú realmente eres una persona que está holgada, de que tienes reservas, esa parte importantísima. No que estás siendo muy ajustado a la compra y una vez que pagaste, tienes nada más unos meses limitados de reservas y se acabó. Cuando, a un banco le encanta prestar a una persona que realmente no necesita el dinero. Ah, ¿Ok? bien. Otra de las cosas que los clientes me dicen, yo tengo una propiedad en mi país o tengo propiedades en mi país y que me dan una rentabilidad, y tal vez una rentabilidad más alta en porcentaje de lo que le puede dar una propiedad aquí en los Estados Unidos. Pero ¿qué consejo le darías tú que tienes 30 años de experiencia en la banca a esos clientes? Ok. Yo no les voy a decir a las personas quemen todo lo que tienen en su país y pásenlo todo a los Estados Unidos. No. Pero sí les digo diversifíquense. No tengan todos los huevos en la misma cesta. Y hay una cosa de que eh, todos lo sabemos. El dólar está más fuerte que el euro, está más fuerte que el yen japonés, está más fuerte que todas las monedas latinoamericanas. De hecho, estamos viendo que todas van perdiendo valor y de una forma eh, galopante frente al dólar americano. Sabemos que en Latinoamérica existe un riesgo económico, político importante. Entonces, lo menos que puede hacer una persona es, hey, mira, está bien, yo sé, aquí vivo muy bien en mi país y tengo mi negocio, mi vida acá, pero una parte de mi patrimonio la voy a proteger y la voy a colocar en moneda dura, en dólares, y entonces viene el tema 2. Tú antes podías meter tu dinero en una cuenta bancaria porque la inflación era un 2%. Estaba muy bien. Era, a ver, tenía que pasar mucho tiempo para que ese dinero se te diluyera. Pero con una inflación de un 8,5, tienes que pensar de una forma más seria qué vas a hacer con ese dinero, porque la inflación te lo come. Entonces, sabemos, y no solamente a nivel de Estados Unidos, todas las bolsas del mundo están sumamente volátiles, los mercados de capitales están sumamente volátiles. Y nuevamente, yo creo en la diversificación y yo soy uno de que también he metido dinero o tengo dinero en los mercados de capitales, pero en este momento yo te diría que el vehículo más estable eh, son las bienes raíces. O sea, y no es secreto para nadie que todos los grandes capitales se han hecho o se mantienen en bienes raíces. Correcto. Sí, bueno, y con la volatilidad que he tenido últimamente el mercado, por todos los, ¿sabes? Por la guerra, fíjate, ayer mismo con el tema aquí nada más que de las elecciones, o sea, siempre es muy variante, entonces, Hoy el mercado amaneció a la baja. A ver, no es fácil entenderlo. En cambio, te compraste una propiedad, le pediste dinero al banco con unas condiciones súper favorables, como te estoy diciendo, te compraste un activo duro, un ladrillo, eso es lo más estable que hay. Y más en un mercado, como estamos viendo, donde hay una demanda enorme y un déficit inmobiliario. bueno, y lo que tenemos que tomar en cuenta es que si dejamos el dinero en el banco, es donde la inflación más nos afecta. Claro, Y cuando lo dejamos en nuestro país y no lo protegemos, es donde la devaluación juega su papel, ¿no? Tenemos que tomar acción claro. y proteger nuestro patrimonio. Fernando, tú Además, los riesgos políticos que te pueden poner al día siguiente por la enorme fuga de capitales, un control de cambio, y entonces ahí se te complica más la cosa. bueno, sí.
Cuéntanos un poco, ustedes hacen también préstamos comerciales y préstamos para construcción. Yo sé que es un tema como para otro webinar, ¿no? Pero tal vez nos puedes resumir un poquito esos puntos para que nuestra audiencia también tenga claro en qué pueden contar con Q Capital. Sí, Freddy, y gracias por la pregunta. Tenemos, obviamente, préstamos residenciales, que es lo que venimos hablando todo en el día de hoy, pero aparte de eso, tenemos préstamos comerciales y hay uno que también se busca mucho. Y cuando me refiero a comerciales, 5 unidades o más. Un edificio pequeño, por ejemplo, 5 unidades pegadas, ya eso es comercial. Entonces, en ese caso, se mira más a la propiedad y la renta que pueda generar el inmueble que al inversionista en sí. Igualmente, una persona, si piensa venirse para los Estados Unidos a montar una sede y quiere comprar un almacén, quiere comprar una oficina, si lo financiamos. Tenemos personas que han sido constructores en sus países y quieren arrancar a construir aquí en los Estados Unidos, los llevamos de la mano, tenemos ese tipo de financiamiento, los ponemos en contacto con personas constructoras acá y tenemos experiencia haciéndolo. Entonces, sí, está en esa gama de opciones disponibles para nuestros clientes. Perfecto. ¿Cuál es la importancia de estar asesorado con una compañía como Q Capital, Fernando? Mira, principalmente que hablamos tu idioma y no solamente que hablamos castellano o español, sino que venimos, somos también latinoamericanos, conocemos a profundidad la economía en Latinoamérica, conocemos la documentación, la parte legal en Latinoamérica, y eso nos hace mucho más fácil a la hora de traducir eso al sistema americano. ¿Qué costo tiene tu asesoría, Fernando? Ok, nosotros por ley, Freddy, no podemos cobrar sino cuando la persona cierra o protocoliza, al igual que ustedes. Cuando nosotros arrancamos el proceso que la persona entra en contrato, le pedimos $1,295, pero eso es porque tenemos que pagar un avalúo, tenemos que pagar toda traducción de documentos, tenemos que mandar a hacer un reporte de crédito internacional y muchas veces hay que pagar lo que se llama un condo questionnaire. Cuando hay un edificio, por ejemplo, se manda a preguntar qué porcentaje de las unidades son vivienda principal, cuántas unidades son vacacional o inversión, y eso las administradoras cobran por hacer eso. Entonces, por eso pedimos una cantidad inicial, pero eso es para gastos a terceros. De eso Q Capital no ve ni un centavo, nosotros cobramos es al final. Es decir, que si un cliente quiere preaprobarse con nosotros, lo hacemos como parte del proceso. Perfecto, sí, igualmente le comento yo a nuestros clientes que me hacen esa pregunta, me dicen, pero ya he consultado contigo varias veces, sé cuál es el costo de tu asesoría, y me dice, bueno, no, mi asesoría va basada en poder llevarte a ti, primero a los canales, ¿no? A que te prepares como inversionista, porque yo creo que la primera fase y lo más importante es prepararse para dar este gran paso, ¿no? Prepararse de tener tu documentación en regla, prepararse de tener tu cuenta bancaria aquí en los Estados Unidos, prepararse con registrar una compañía para que compres tu propiedad bajo una compañía, más cuando eres extranjero, para evitar pues, muchos problemas que te repercuta. Ya puede ser con el inquilino cuando eres inversionista y ves para inversión, que puede pasar cualquier problema, que el inquilino nada más te pueda demandar a ti hasta lo que es el límite de la compañía, o del tema sucesoral. O sea, tú no estás aquí en el país y compraste la propiedad bajo tu nombre, pasa cualquier cosa, o sea, todos somos hijos de la muerte, ¿no? Entonces falleces y no tienes tu tema sucesoral, el gobierno, el Estado se queda con la propiedad hasta aclarar ese punto, si es que se puede aclarar. Entonces siempre es recomendable y asesorar al inversionista a que haga paso a paso y se vaya preparando, porque posiblemente dice, bueno, yo no tengo ahorita el capital suficiente, pero si puedes irte preparando, si tienes ese plan y ese proyecto, para cuando llegue el momento ya tengas esos pasos avanzados, ¿no? Así es, y además beneficios fiscales. Por ejemplo, si lo tienes a nombre de una corporación de responsabilidad limitada, que es lo que llamamos una LLC, entonces tú puedes deducir la depreciación del inmueble, que no es una salida de caja, ¿no? Pero más y contable, entre otras cosas. Entonces, puedes optimizar tu ganancia. Totalmente. Bueno, y lo llevamos justamente con los contadores para que los guíen cómo deben de llevar la compañía y cómo debe hacerse el proceso. Lo llevamos en la mano con los abogados, con la parte sucesoral, con la parte de inmigración. Y entonces eso que me preguntan, o sea, ¿y cuánto tú cobras de eso? Y bueno, yo cobro cuando el día que estemos listos para hacer la compra de la propiedad, el vendedor de la propiedad o del proyecto es el que nos paga a nosotros nuestros honorarios. Mientras tanto, nosotros simplemente estamos educándolos y estamos compartiendo con ustedes nuestros conocimientos para lograr que ustedes puedan hacer de ese proyecto que tienen en mente lo mejor posible. Y bueno, creo que esa es parte, ¿no? de esa satisfacción que siente uno cuando puede ayudar a otro y brindarle nuestros conocimientos.
¿Cómo podemos nosotros contactar a Fernando Galíndez? Bueno, vamos a compartir estos datos aquí en pantalla para que ustedes puedan anotarlo. Y bueno, quiero nuevamente darles las gracias a ustedes por haber compartido sus minutos con nosotros. Les invito a conectar con nosotros para asesorarles en su inversión inmobiliaria. Les recuerdo que es totalmente gratis. Aquí están mis coordenadas de contacto. Si tienen alguna inquietud sobre su idea de inversión, ahí podemos ver cómo contactarme por teléfono. Les pueden tomar una foto de código QR y también pueden navegar por mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en mi página web, donde pueden ver mucha información acerca de lo que conlleva al proceso de compra-venta, manejo de propiedades, proyectos y mucho más. Les invito a que se suscriban y que siempre estén atentos para los nuevos seminarios que vamos a estar realizando. Fernando, muchísimas gracias por dedicarnos de tu agenda, que sé que está bien comprometida, tu prestado tiempo para traer esta información de valor a nuestros invitados. Gracias infinitas. Te cedo la palabra para que te despidas. Freddy, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta participar en eventos como este, como tú lo estás diciendo, dándole contenido y agregando valor a nuestros clientes. Así que cuando quieras, llámame y verás que me encanta participar en este tipo de programa. Vale. Gracias, Fernando. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Bendiciones y hasta la próxima. Amén. Buenas noches. Buenas noches.